Las fotos nos brindan un relato mayormente preciso de eventos históricos que de otro modo podrían haber sido olvidados. Aunque a menudo se usan para resolver crímenes, documentar descubrimientos y ayudarnos a atesorar momentos valiosos en nuestras vidas. Pero en algunos casos, las fotos esconden historias que no son evidentes de inmediato, y solo cuando se explica el contexto completo de la imagen, se vuelve claro que algo más siniestro estaba ocurriendo en ese preciso momento. Número 10. Para 1910, Robert Falcon Scott ya se había hecho un nombre como un famoso explorador. Era conocido por haber sido el líder de la Expedición Nacional Antártica, que duró 3 años y terminó en 1904, durante la cual se hicieron muchos descubrimientos importantes. Sus aventuras llamaron la atención del público, pero Scott tenía en mente una expedición mucho más peligrosa para su próxima travesía. Estaba decidido a llegar al Polo Sur después de enterarse de que Sir Ernest Shackleton había llegado a menos de 156 kilómetros del polo antes de que él y su grupo se vieran obligados a regresar. Comenzó a planear su expedición y estaba seguro de que él sería quien llegaría al polo en honor a Gran Bretaña. Para 1908 había alcanzado el rango de capitán en la Marina Británica y comenzó a recaudar fondos para su expedición planeada. El gobierno británico le otorgó 20,000 libras y también recibió fondos de Nueva Zelanda, Australia y varios contribuyentes privados. Había alcanzado su objetivo de 40,000 libras y reunió a un equipo de científicos reconocidos que lo acompañarían. Su barco, el Terra Nova, estaba listo y el 1 de junio de 1910 la expedición partió hacia el Polo Sur sin Scott, quien viajó primero a Sudáfrica. El 2 de septiembre abordó el Terra Nova en Ciudad del Cabo, pero se enteró de que no era el único que se dirigía al polo. El explorador noruego, Roald Amundsen, había iniciado su viaje hacia el polo y la carrera había comenzado para ver quién lo descubriría primero. Decidió mantener esta información en secreto para el resto de su tripulación y el 29 de noviembre partieron de Lyttelton, en Nueva Zelanda. El barco estaba bien abastecido con comida, equipo y otros suministros, y en enero de 1911 llegaron al Cabo Crozier y a la Antártida. El 4 de enero comenzaron a instalar el campamento en el Cabo Evans y se prepararon para pasar ese invierno en condiciones gélidas. Para el 3 de febrero ya habían explorado gran parte de la región y cuando finalmente llegó la primavera, el grupo partió hacia el Polo Sur. Para la última etapa del viaje, Scott decidió que lo acompañarían Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans y Henry Bowers. Enfrentaron las duras condiciones durante 2 semanas hasta que finalmente llegaron al polo el 17 de enero de 1912, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando encontraron una pequeña tienda de campaña que había sido dejada por la expedición de Amundsen. Una foto tomada poco después de este descubrimiento muestra la decepción en los rostros de los hombres al darse cuenta de que se les habían adelantado hasta 35 días en alcanzar su objetivo. Evans y Oates perdieron la vida durante el viaje de regreso a su campamento, y Scott, Wilson y Bowers perdieron la suya debido a las inclemencias del tiempo poco después. Número 9. Esta foto fue tomada en agosto de 1935 y muestra a 2 amigos, Wiley Post y Will Rogers, mientras revisaban su avión Lockheed antes de emprender un viaje que debería haber sido el más grande de sus vidas. Post era considerado uno de los mejores pilotos estadounidenses de su época, ya que él y Harold Gatty, un piloto australiano, habían logrado volar alrededor del mundo apenas 4 años antes. En 1933 Post repitió esta hazaña solo, y así se convirtió en el primer hombre en circunnavegar el globo 2 veces. Decidió retirar su avión, que se llamaba Winnie May, y luego compró piezas de 2 aviones dañados para construir una nueva aeronave. En cuanto a Rogers, se convirtió en un nombre muy conocido en Estados Unidos, ya que era una famosa estrella de cine, comediante y columnista. Protagonizó espectáculos del viejo oeste en todo el mundo, y en 1934 fue elegido como el actor más popular de todo Estados Unidos. Al año siguiente, los 2 amigos decidieron volar alrededor del mundo juntos y llegaron al aeropuerto de Renton, donde se suponía que se instalaría un juego de flotadores en su avión. Pero las piezas no llegaron a tiempo y en su lugar optaron por un juego diferente de flotadores, mucho más pesado. El 5 de agosto de 1935 el avión estaba listo y 2 días después, los 2 hombres emprendieron su vuelo, siendo su primera parada Juneau, en Alaska. El 9 de agosto partieron hacia Aklavik, en Canadá, y para el 15 ya iban rumbo a Punta Barrow, habiendo salido de Fairbanks. La pareja fue vista por cazadores esquimales en Wallackby, quienes les dieron indicaciones para llegar a Punta Barrow antes de que partieran de nuevo. Se ha señalado que antes de despegar, Rogers pasó un tiempo hablando con los cazadores mientras Post hacía algunos ajustes al motor del avión, pero sigue sin saberse si esto tuvo algo que ver con lo que sucedió después.
El avión rodó por el río una corta distancia antes de elevarse abruptamente hacia el cielo. Post inició el ascenso mientras aún subía, y después de elevarse apenas unos 15 metros, el avión pareció tener un problema. Uno de los motores falló, y debido a la desaceleración repentina, una de sus alas comenzó a arrastrarse en el agua. Según testigos, el avión se volteó antes de estrellarse de nuevo en el río con ambos hombres aún a bordo. Ambos hombres perdieron la vida al instante, y la investigación resultante cuestionó si el uso de piezas de avión antiguas fue la causa, junto con el hecho de que el avión usaba flotadores demasiado pesados para que pudiera llevarlos. También se ha sugerido que el carburador del avión se había congelado y que esto provocó la falla del motor. El avión fue recuperado finalmente, y muchas de sus piezas, junto con algunas de las pertenencias personales de Post, están en exhibición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian en Washington, D.C. Aunque su vuelo terminó trágicamente sin éxito, ambos hombres son recordados por su espíritu libre y su disposición a superar los límites de la aviación durante sus vidas. Número 8. La imagen de una rosa normalmente evoca romance, amistad y fantasía en circunstancias normales. Pero esta imagen, que fue tomada en 2013, pinta un panorama muy diferente, ya que la rosa en cuestión está siendo pasada a través de un rollo de alambre de púas. En ese momento, se estaban llevando a cabo protestas antigubernamentales en Bangkok, Tailandia, ya que varios grupos habían pedido que la primera ministra del país, Yingluck Shinawatra, renunciara. Esto fue provocado por la aprobación de una controvertida ley de amnistía, que permitiría que políticos previamente acusados vieran sus condenas borradas. Esto generó temor por parte de los grupos antigubernamentales y del público de que el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, quien había sido exiliado, regresara al país sin enfrentar ninguno de los cargos de corrupción que se le habían imputado. Thaksin había estado exiliado desde 2006, cuando el golpe militar lo derrocó, y se creía que la nueva ley de amnistía que fue aprobada por su hermana, Yingluck, fue propuesta únicamente para asegurar su regreso al país y posiblemente al poder. Cuando comenzaron las protestas, se exigió que un consejo no electo reemplazara al gobierno electo de ese momento. Las protestas fueron lideradas por el político Suthep Thaksin, para quien se emitió una orden de arresto el 2 de diciembre de 2013. Las principales protestas se llevaron a cabo en el Monumento a la Democracia, el Ministerio de Finanzas y el complejo gubernamental de Chiang Watana, con hasta 22,000 personas asistiendo a los tres lugares en conjunto. Varios otros lugares también fueron paralizados por los manifestantes, incluyendo la sede de la Policía Real de Tailandia y las oficinas del Buró de la Policía Metropolitana. Se utilizó gas lacrimógeno contra los manifestantes en el cruce de Nang Leng después de que intentaron repetidamente ingresar a las áreas protegidas alrededor del puente Oratai. A las 9:30 de esa noche, Suthep dio un discurso en el complejo gubernamental de Watana, durante el cual afirmó que el gobierno tailandés ya no podía gobernar el país de manera efectiva y que las Fuerzas Armadas estarían con los manifestantes en caso de que fuera necesario usar la fuerza. También pidió la reestructuración del cuerpo de policía real, la cual, según él, no había servido al público desde hacía algún tiempo. Después de esto, los manifestantes tomaron el control de la oficina de la Policía Metropolitana el 3 de diciembre, sin usar la violencia. La policía decidió que resistirse en este asunto solo escalaría la ya tensa situación en el país, por lo que retiraron sus barricadas para dejar entrar a los manifestantes. Luego se les indicó a los grupos que se reunieran en los tres principales sitios de protesta para que se pudieran realizar operaciones de limpieza ante la proximidad del cumpleaños del rey, que era el 5 de diciembre. Más tarde, ese mismo día, el gobierno anunció que sostendría conversaciones con los líderes de la protesta con la esperanza de encontrar un punto medio para que la tensión finalmente llegara a su fin. Pero Suthep exigió que el régimen de Thaksin fuera completamente disuelto. La foto en cuestión fue tomada en las barricadas que se habían instalado en los edificios del Ministerio de Defensa y se podía ver a los manifestantes entregando flores a los soldados tailandeses con la esperanza de que se evitara la violencia. Al final, Yingluck fue despojada de su título de primera ministra por el Tribunal Constitucional de Tailandia, junto con varios ministros que habían abusado de su poder. La ley marcial fue declarada por el Ejército Real Tailandés en mayo de 2014 y la constitución fue suspendida durante varios años mientras el país permanecía bajo el gobierno militar. Número 7. La historia de la medicina es un tema interesante que podría mantener a cualquiera ocupado durante horas y horas. Mientras aprendemos sobre las creencias y prácticas extrañas que eran la norma en una época en que la ciencia aún seguía explorando el cuerpo humano y sus enfermedades. Hacia finales de la década de 1870, el Hospital Salpêtrière, que se encuentra en París, Francia, fue el sitio de muchos experimentos y estudios médicos.
con la esperanza de que los médicos y científicos pudieran obtener una mejor comprensión de las condiciones que aquejaban a los pacientes de la institución en ese momento. Muchos eran llevados al hospital con problemas que en ese momento se entendían poco, y por lo tanto, los tratamientos correctos para esas condiciones aún no existían. Un buen ejemplo de esto era la histeria, que según las revistas médicas de la época, era una condición que experimentaban principalmente las pacientes femeninas, pero nadie entendía qué la causaba. En 1878, Jean-Martin Charcot, un neurólogo, en Salpêtrière, decidió investigar la condición más a fondo utilizando la fotografía, y le pidió ayuda al fotógrafo Albert Lond. Una revista llamada La Nature publicó un artículo en 1883 en el que presentaba una nueva cámara que había sido inventada por Lond. Sus nuevos métodos hicieron posible que los movimientos musculares de estos pacientes fueran fotografiados utilizando 9 lentes diferentes y energía electromagnética. Lond había colocado un metrónomo que le ayudaría a cronometrar las fotos que estaba tomando en rápida sucesión, y luego las fotos serían impresas en placas de vidrio, y más tarde construiría una cámara aún más elaborada con 12 lentes, lo que permitía tomar fotos aún más rápido, lo que permitía realizar investigaciones más complejas. Un conjunto de 3 imágenes destaca entre las demás, ya que muestra a una paciente que sufre de histeria bostezando. Esto podría parecer insignificante, pero cabe señalar que, gracias a su condición, ella bostezaba en promedio 7 veces por minuto, lo cual habría sido agotador, considerando el hecho de que estaría bostezando entre 420 y 500 veces cada hora. Otras imágenes muestran a mujeres que quedaron completamente catatónicas por lo que se creía que era histeria. Otras sufrían de desmayos, ansiedad, dificultad para respirar, irritabilidad y lo que se describía como un deseo de causar problemas, todo lo cual se atribuía erróneamente a la histeria femenina. Se creía que la histeria era exclusiva de las mujeres, ya que se pensaba que era causada por úteros fuera de lugar o errantes, lo cual hoy parece ridículo, pero en ese tiempo era un conocimiento común. Fue solo gracias a las investigaciones de Charcot y Lond que estos síntomas se estudiaron más a fondo y finalmente se descubrió que eran causados por una variedad de problemas y no estaban relacionados con la histeria de ninguna manera. Charcot finalmente señaló que la verdadera histeria era causada por traumas, no solo en mujeres, sino también en hombres. Gracias al uso de la fotografía y a la disposición de mantener una mente abierta, muchas mujeres de la Salpêtrière recibieron la atención adecuada que necesitaban después de años de diagnósticos erróneos. Número 6. Por lo general, cuando las noticias informan sobre un atraco que se llevó a cabo, se trata de criminales que robaron un banco, una joyería u otro establecimiento de alta gama. Pero ese no fue el caso de un extraño atraco que ocurrió en Birmingham, Inglaterra, en 2022. Se hicieron públicas imágenes fijas del 23 de agosto de ese año, con la esperanza de que los culpables fueran reconocidos y localizados. Pero hasta la fecha, nunca han sido detenidos y el caso sigue sin resolverse. La instalación en cuestión era un gran almacén donde se guardaban máquinas de café de alta gama. Cada una de estas máquinas valía entre $5,000 y $6,800, y aún se desconoce cómo los ladrones se enteraron de que estaban almacenadas ahí. El incidente ocurrió alrededor de la medianoche del 23 de agosto de ese año, cuando el grupo de hombres llegó al Birch Road East Industrial Estate en Birmingham en un camión grande, lo que sugiere que habían planeado el robo con mucha anticipación. Más tarde se supo que el camión había sido robado de una empresa de colchones, y por eso no se pudo rastrear a los culpables usando el número de placa del camión. Luego, los hombres empezaron a cargar las máquinas de café y los molinillos en el camión, y en poco tiempo se quedaron sin espacio. Luego llegó un segundo camión, y continuaron con el robo hasta que uno de los ladrones se quedó sin energías. En una foto, se le puede ver de pie en la caja del segundo camión, habiéndose quitado la máscara, y parece no estar preocupado por el hecho de que su rostro estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad CCTV. Increíblemente, nunca ha sido identificado, a pesar de que su imagen fue difundida por los medios de comunicación. A la mañana siguiente, cuando el dueño del almacén, Frank Maxwell, de 87 años, llegó a la instalación, se sorprendió al encontrarlo casi completamente vacío, y al revisar las grabaciones de seguridad, se sintió enfermo por lo que vio. Su primer pensamiento fue preguntarse cómo él y su personal reemplazarían todas las valiosas máquinas y molinos que habían sido robados, ya que el costo de fabricar los componentes dentro de las máquinas había aumentado drásticamente en los últimos años. De hecho, el proceso de fabricación de algunos de los componentes se había incrementado 5 veces, y por lo tanto, Frank enfrentaría una pérdida financiera seria si tuviera que reemplazar las máquinas faltantes por su propia cuenta.
Para empeorar las cosas, las 60 personas que estaban empleadas por Frank también enfrentaban dificultades financieras debido al robo, y él se quedó completamente desesperado. Frank estimó que se habían robado mercancías por un valor de alrededor de 300,000 libras, pero una estimación posterior acercó esa cifra a 1,000,000. Todo el atraco les tomó a los 4 hombres alrededor de 2 horas para completarlo, después de lo cual se alejaron en los camiones con la mercancía robada en su poder. Se supone que los ladrones conocían bien la zona, pero a pesar de esto, nadie ha dado ninguna pista hasta ahora. Un portavoz de la policía declaró en ese momento que se estaba realizando un análisis forense en el almacén, pero más tarde se anunciaría que no se encontraron pistas adicionales y que no se había identificado a ningún sospechoso. La policía de Birmingham ha pedido que cualquier persona con información adicional llame al 101 citando el registro 449 del 24 de agosto. Número 5. Cuando una persona no identificada, usualmente llamada Jane Doe o John Doe, es encontrada por la policía, hacen todo lo posible para contactar a la familia de la persona, y esto normalmente se hace difundiendo fotos a través de los medios de comunicación. Pero es sorprendente cuántas personas no identificadas nunca se reúnen con sus seres queridos, a pesar de que se haga esto. En el caso de Tommy Nasseri, estos esfuerzos finalmente dieron resultado cuando se reunió con sus seres queridos en 2024. Más tarde se supo que Tommy podría haber sido identificado mucho antes, ya que fue identificado como un delincuente, pero por razones desconocidas, la policía no tomó sus huellas dactilares. Se ha sugerido que simplemente no cooperó en ese momento, y por eso fue acusado sin que se le tomaran las huellas dactilares. Tommy desapareció en 1999 cuando tenía 28 años. Había estado viajando a Newport, Oregón, en una camioneta, habiendo salido de Doyle, California, en julio o agosto de ese año. Cuando no logró ponerse en contacto con su familia, ellos se preocuparon y presentaron un reporte de persona desaparecida ante la policía. Se inició una investigación y los investigadores buscaron el vehículo de Tommy, pero nunca fue encontrado. Su caso pronto quedó sin avances, y durante los siguientes 5 años, su familia permaneció en un limbo, sin saber qué había sido de él. Muy pronto, llegaron a convencerse de que había sido víctima de un crimen o que había perdido la vida en un accidente. Por lo tanto, estaban seguros de que la policía encontraría sus restos algún día y que no tendrían paz hasta que esto sucediera. La condena de Tommy en el condado de Plumas ocurrió 6 años antes de su desaparición y pasó algún tiempo en prisión. Después de su liberación, se mudó al condado de Lassen, donde se inscribió en el registro de delincuentes. Pero cuando salió de ese condado, estuvo deambulando por diferentes partes del país y no se registró en esas áreas. Se sabía que pasó algún tiempo en Oregón, después de lo cual su paradero se volvió incierto. Habló por última vez con su madre por teléfono poco antes de su desaparición y después dejó de cobrar sus cheques de discapacidad y nunca volvió a usar su tarjeta médica. Su familia había empezado a perder la esperanza de que alguna vez lo encontraran cuando sucedió lo impensable. En mayo de 2024, USA Today publicó un artículo sobre un hombre mayor no verbal que había sido ingresado en un hospital de Los Ángeles después de que lo encontraran sentado en una acera con la esperanza de que alguien lo reconociera. La hermana de Tommy, Marcela, se topó con el artículo y de inmediato supo que el hombre de la foto era su hermano. Como Tommy no podía comunicarse, no pudo proporcionar su identidad al personal del hospital. Marcela se puso en contacto con el departamento del sheriff del condado de Lassen para informar sus sospechas de que el desconocido era en realidad Tommy. Con esta información en mano, su nombre fue ingresado en la base de datos de la policía y finalmente se confirmó que Tommy había sido encontrado después de 25 años de silencio. Un detective del condado de Lassen se puso en contacto con Marcela para confirmar sus sospechas, y desde entonces Tommy se ha reunido con sus seres queridos. Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos de cuidar a Tommy, y se puede acceder a ella en el enlace que está en la descripción. Número 4. Una foto fija de las cámaras de seguridad muestra los últimos movimientos conocidos de Tiffany Verón, de 36 años, quien está desaparecida desde julio de 2018 y de quien no se ha sabido nada desde entonces. A pesar de que esta y varias otras imágenes se han hecho públicas, se ha avanzado muy poco en la investigación sobre su desaparición y su familia está desesperada por saber qué le sucedió. En julio de ese año, Tiffany había viajado sola a Japón para unas vacaciones que había estado planeando durante mucho tiempo. Era meticulosa con su itinerario, había detallado las rutas que planeaba seguir, reservado todos sus alojamientos con mucha anticipación y proporcionado a su familia los datos de contacto de cada lugar mientras ella estuviera fuera. Se sabe que llegó sana y salva a Tokio, después de lo cual viajó a Nikko para visitar los templos que se encuentran allí. El 28 de julio se registró en un pequeño hotel llamado Turtle Inn y como había mal tiempo en la zona en ese momento, pasó la noche en su habitación.
A la mañana siguiente, desayunó en el hotel y fue captada en el fondo de una foto tomada por otro huésped, aunque esta imagen no se ha hecho pública. Esta es la última vez que se vio a Tiffany, y sus movimientos después de esto siguen siendo un misterio. El gerente de la posada le dijo a los investigadores que Tiffany salió del hotel alrededor de las 10 de la mañana de ese día, pero esto ha sido cuestionado. Los registros de su teléfono mostraron que estaba viendo mapas de la zona usando su teléfono mientras aún estaba en el hotel, mucho después de las 10 de la mañana. Luego su teléfono de repente dejó de transmitir, un hecho que los investigadores consideran muy sospechoso. El análisis describió esto como algo muy inusual, sugiriendo que su teléfono había sido apagado por razones desconocidas. Cuando no logró contactar a su familia, Tiffany fue reportada como desaparecida y se realizó una búsqueda en los bosques, ríos y senderos cercanos sin ningún éxito. Cuando revisaron su habitación, todas sus pertenencias estaban intactas, incluyendo su pasaporte, equipaje y objetos personales. Durante estas búsquedas, miles de personas recorrieron diferentes áreas de Nico y al principio se asumió que había ocurrido un accidente mientras estaba en el sendero. Pero cuando no se encontró ni un solo rastro de Tiffany, la policía empezó a sospechar que había intervención de terceros. Dadas las discrepancias entre la línea de tiempo proporcionada por el gerente del motel y la actividad en su teléfono, la familia de Tiffany cree que la policía se dio por vencida con su caso demasiado rápido. Y han pedido repetidamente que se inicie una investigación más exhaustiva, pero esto no se ha hecho hasta la fecha. Durante los años que han pasado, varias áreas han sido registradas de nuevo con la esperanza de que alguna pista se hubiera pasado por alto la primera vez, pero Tiffany sigue desaparecida sin que se haya encontrado ningún rastro de lo que le sucedió. Todo lo que su familia tiene es la última imagen de ella llegando a la estación Nico el 28 de julio de ese año, y su caso sigue sin resolverse. Número 3. Cuando Andrew Buckless, de 29 años, desapareció en 1994, su familia no lo reportó como desaparecido de inmediato, ya que era conocido por irse solo y no contactarlos durante meses. Pero su caso finalmente tomaría muchos años en resolverse. Andrew nació en Bellport, Nueva York, en 1964. Sus padres, John y Mariana, con el tiempo se acostumbraron al hecho de que él permanecería fuera de contacto con su familia por periodos prolongados, pero para 1999 no habían sabido de él en 5 años. Mariana decidió presentar un reporte de persona desaparecida. Su padre falleció en 2004 y Mariana perdió la vida en 2004 sin haber encontrado nunca una respuesta en el caso de Andrew. Después de esto, los hermanos y hermanas de Andrew decidieron declararlo legalmente fallecido sin saber que su caso tomaría un giro extraño. Sin que su familia lo supiera, un hombre fue encontrado sin vida en el embalse de Titicus en Somers, Nueva York, en junio de 1993, y los detalles que rodeaban el caso de este desconocido eran realmente extraños. Lo encontraron con una mochila en la espalda y dentro de ella, los investigadores hallaron alrededor de 38 libras de piedras que había estado cargando por razones desconocidas. Se asumió que había caído a través del hielo y que, debido al peso de las piedras, no pudo regresar a la superficie. El hombre no tenía identificación, pero al revisar su ropa, la policía encontró una foto antigua en blanco y negro que había sido tomada en los años 50 o 60. Mostraba a un hombre mayor sosteniendo a un bebé mientras estaba de pie frente a un edificio desconocido. Se asumió que el hombre que encontraron era el bebé de la foto y que el hombre mayor era su abuelo, pero no tenían manera de probar esta teoría. Tampoco se pudo determinar si el hombre simplemente había caído a través del hielo o si había sido víctima de un acto criminal. Cuando nadie se presentó para identificar el cuerpo que había sido sacado de ese embalse, el caso se enfrió, aunque las autoridades creían que la foto en cuestión había sido tomada en algún lugar de Massachusetts. Los registros dentales del hombre fueron ingresados en la base de datos nacional con la esperanza de que eventualmente fuera reportado como desaparecido, pero con el paso de los años, nunca se encontró una coincidencia. La vieja foto circuló por el condado de Berkshire y el área de Nueva York en 2008, y finalmente se logró un avance en el caso. Terry Yakubovich. Un maestro jubilado vio la foto en el periódico Daily Bugle e inmediatamente reconoció el edificio al fondo como el antiguo auditorio de la Iglesia Católica Romana María Inmaculada en Bellport. Ella contactó a Donald Mullins, un oficial de policía retirado y amigo, y Mullins viajó al edificio en cuestión e informó que el auditorio había sido demolido, dejando solo un terreno residencial vacío. Sin embargo, él se negó a rendirse y al revisar las escrituras de la propiedad, descubrió que la familia Buckless había vivido en una casa en el terreno antes de que fuera destruida por un incendio. Usando sus registros dentales, la policía pudo identificar al hombre desconocido como Andrew Buckless y se notificó a sus hermanos sobrevivientes. Desde entonces, su familia ha encontrado la paz que habían estado buscando durante tantos años, todo gracias a una foto preciada que Andrew guardaba en un marco de vidrio cerca de su corazón. Número 2.
Esta foto muestra a un esposo y una esposa, Mikhail y Elena Popkov, y parece ser solo una foto inocente más, pero ese no es el caso. Sin que Elena lo supiera, Mikhail era un peligroso asesino serial que, en ese momento, había estado activo en Siberia durante muchos años y le tomaría mucho tiempo aceptar este hecho. Mikhail nació en Rusia en mayo de 1964 y pasó la mayor parte de su infancia en la región de Irkutsk. De adulto, trabajó como oficial de policía en la misma zona durante un tiempo antes de comenzar a trabajar como guardia de seguridad en Angarsk Oil and Chemical Company. También había hecho algunos trabajos de seguridad para una empresa privada mientras Elena cuidaba a su hija, Ekaterina. En 1992, Mikhail empezó a sentir un odio intenso hacia las trabajadoras sexuales y otras mujeres de la zona y decidió hacer algo al respecto. Sentía que las calles y otras áreas de la región debían ser limpiadas de su presencia, así que comenzó a idear un plan nefasto que eventualmente lo llevaría a ser juzgado como un asesino serial. Más tarde declararía que fue guiado por sus convicciones internas, y en 1992 terminó con la vida de su primera víctima. Un psicólogo sugeriría más tarde que su comportamiento fue influenciado por el hecho de que creció con una madre alcohólica y abusiva, lo que cimentó su odio hacia las mujeres desde una edad temprana. Mikhail, sin embargo, declararía que cometió sus crímenes después de descubrir que Elena le había sido infiel, aunque esto más tarde se demostró que no era cierto. Empezó a atacar a cualquier mujer que él considerara inmoral, lo cual podía ser algo tan simple como ir a una fiesta sin un acompañante masculino. Se vestía con su antiguo uniforme de policía y buscaba mujeres que caminaban solas. Luego, les ofrecía un aventón en su patrulla, después de lo cual llevaba a sus víctimas a un lugar remoto donde les quitaba la vida. Poco después, los medios lo apodaron el Hombre Lobo y continuó eludiendo la captura durante 19 años, a pesar de que algunas de sus víctimas sobrevivientes dieron informes detallados sobre su apariencia y su modus operandi. Finalmente, los investigadores obtuvieron su primera pista cuando empezaron a notar huellas de neumáticos similares en algunas de las escenas del crimen. Fueron identificadas como provenientes de un vehículo todoterreno Lada 4x4 que a menudo era utilizado por oficiales de policía en la zona, y finalmente tenían algo con lo que trabajar. En 2012 se les pidió a 3.500 oficiales de policía, tanto activos como retirados, que entregaran su ADN para pruebas, uno de los cuales era Mikhail. Su ADN fue rápidamente encontrado en varias de las escenas del crimen y fue puesto bajo custodia. Después de su juicio, fue sentenciado a cadena perpetua por haber acabado con la vida de 22 mujeres, pero Elena se mantuvo firmemente a su lado, declarando que se negaba a creer que él pudiera cometer crímenes tan horribles. Finalmente confesó haber acabado con la vida de otras 59 mujeres, y fue entonces cuando Elena se dio cuenta de la verdad. 56 de esos casos fueron confirmados, y Mikhail recibió una segunda cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 1. Esta foto parece mostrar a una pareja posando inocentemente para una foto hace muchos años, pero en realidad muestra a dos criminales muy peligrosos que siguen siendo de los más conocidos incluso hoy en día: Bonnie Parker y Clyde Barrow. Clyde creció muy pobre en Dallas, Texas, durante la década de 1910 y por eso se dedicó a una vida delictiva desde muy joven. Él y su hermano mayor, Buck, robaban gallinas, pero pronto Clyde se dedicó a crímenes más graves. Empezó a robar autos y venderlos por dinero, y fue durante este tiempo, en 1930, que conoció a Bonnie en la cocina de un amigo. Los dos se enamoraron de inmediato, pero la ley alcanzó a Clyde y lo enviaron a la prisión de Eastham por 2 años. Después de su liberación, juró que nunca volvería a ser enviado a prisión, pero también prometió vengarse de la policía y del sistema que le había hecho perder 2 años de su vida al encarcelarlo. Pocos días antes de su liberación, comenzó a asaltar gasolineras junto con un grupo de otros criminales. Durante uno de estos robos, un dueño de tienda se defendió y perdió la vida, convirtiendo el robo en un crimen mucho más grave. Clyde luego acabó con la vida del alguacil adjunto Eugene C. Moore después de que él y otro alguacil se acercaron a la banda en un estacionamiento en Stringtown, Oklahoma. La banda, de la cual Bonnie era miembro, huyó y comenzó a viajar por todo el país en autos robados. Clyde ahora era buscado por acabar con la vida de un agente de la autoridad, y por eso él y sus compañeros criminales se movían constantemente para evadir la captura. Mientras huían de un tiroteo con la policía, en el que perdieron la vida 2 oficiales más, Bonnie accidentalmente dejó su cámara y su cuaderno, y las fotos de la banda se dieron a conocer al público. Aunque esto tenía la intención de ayudar a identificar a los criminales, las fotos tuvieron el efecto contrario, ya que el público empezó a apoyar a la banda, especialmente a Bonnie y Clyde, quienes eran vistos como una pareja poderosa y nefasta que se oponía a los bancos, a los que se culpaba de la inestabilidad financiera del país.
En un momento, la pierna de Bonnie resultó herida por la explosión de una batería de auto y Clyde, junto con Buck y su esposa, empezaron a robar más bancos para pagar el tratamiento que ella necesitaba. Un día, estaban escondidos en un parque de diversiones abandonado cuando la ley los alcanzó. La banda estaba disfrutando su desayuno cuando un sheriff anunció su presencia junto con su grupo de agentes de la ley y la banda intentó huir. Tanto Clyde como Buck resultaron heridos, y Buck fallecería a causa de sus heridas días después, mientras que su esposa Blanche fue detenida. La pareja viajaba por la carretera 154 de Luisiana el 23 de mayo de 1934 cuando vieron la camioneta de un amigo al costado del camino con una llanta faltante. Pero esto era una trampa preparada por Frank Hamer y sus hombres, quienes abrieron fuego contra el vehículo, acabando con la vida de Bonnie y Clyde, poniendo fin a su ola de crímenes. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Mi nombre es Ty Knott y los veré en el próximo video.